Bueno, yo soy de Bilbao, llegué a Barcelona expresamente a estudiar y descubrí una manera de mirar y era a través de la arquitectura. Entonces, para mí fue realmente un punto de inflexión, porque se me abrió un campo nuevo absolutamente y que tengo clarísimo que da para toda la vida, o sea, esto no te lo acabas. Por lo tanto, para mí la arquitectura es una manera de poder moverte, ¿no? De poder mirar y de desarrollarte en la vida, en definitiva. Siempre tienes presente en un inicio el lugar, el programa, etcétera, pero creo que también últimamente empiezan a aparecer nuevos inputs que apetecen ser introducidos, ¿no? Como toda una serie de cuestiones referentes más a, en mi caso, por ejemplo, relacionado con la vivienda, maneras de vivir, a maneras de relacionarse sociológicamente, a toda una cuestión de nuevos instrumentos que acaban siendo realmente importantes. La vivienda es posiblemente el programa, ¿no?, funcional que todo el mundo conozcamos desde que hemos nacido, y en cambio seguramente que en proporción es el que menos nos hemos atrevido a evolucionar. Lo que más me cuesta es transmitir a los alumnos esta posibilidad que tienen de reinventarlo todo, pero de que hagan la vivienda que ellos necesitan hoy en día, ¿no? Precisamente por ser un campo de experimentación propio, o sea, cualquier arquitecto que vive en una vivienda, o cualquier estudiante que está viviendo en su casa desde hace ya 20 y pico años, que es cuando me tocan un poco a mí, ya podría tener una serie de inquietudes en el momento en que le den la oportunidad de volcarlas, ¿no? Y de generar realmente una respuesta nueva, es decir, a una gran necesidad, a una serie de problemas a resolver que tú ya has ido como experimentando, ¿no?, en tus carnes, ¿no?, como usuario. Por ejemplo, es muy curioso como hay muy pocos proyectos fines de carrera que se desenvuelvan alrededor de la vivienda, cuando creo que un estudiante, después de pasar por toda la carrera, podría decir muchísimo, ¿no?, de cuál es la vivienda que se necesita, por ejemplo, en el 2010, sabiendo que es una vivienda que funcionará todavía en el 2060, 2070. Suena a que todos vamos a ir volando por la ciudad en vez de tocando los pies en el suelo. Y la vivienda, ¿cómo se estará preparando para entonces, ¿no? Me parece un campo totalmente sugerente y que se está atacando con demasiada timidez y demasiado miedo y demasiadas inercias. La vivienda es edificio y el edificio es ciudad, y se puede leer en las dos direcciones, desde la vivienda a la ciudad y de la ciudad a la vivienda. Prácticamente el 90% de la ocupación de una ciudad es uso residencial, y en ese sentido trabajar bien ese grano pequeño, ese individuo pequeño, y dotándolo de calidad, automáticamente la ciudad tiene calidad, ¿no? Entonces, trabajar desde lo que genera ciudad a nivel ya de grano pequeño, como decía, y el resultado debería ser una ciudad realmente mucho más interesante, más pensada, en definitiva, ¿no? Porque pensar en la vivienda va implícito, es pensar en la ciudad. Para mí el concurso es la posibilidad de elegir un cliente, que eso es la primera cuestión. Y es una manera arriesgada de elegir los clientes, pero tiene este punto de decir que, bueno, pues me interesa un determinado programa, una determinada propuesta, y quiero participar, y si va bien, pues podremos llevarlo adelante, ¿no? Eso me parece que es interesante. Ahora, hemos llegado a un punto nefasto de los concursos, que la propuesta de arquitectura desde un concurso es una propuesta de exactamente eso, de arquitectura, no económica, de que un arquitecto puede decir algo sobre un sitio, sobre un programa y sobre cómo se puede desarrollar desde el punto de vista de la arquitectura. Entonces, o nos sacan de una puñetera vez de ser considerados como proveedores de un material y ser lo que somos, pues un profesional que entiende una serie de complejidades que solo nosotros desde la arquitectura podemos aportar, o los concursos acabarán siendo simplemente esto, una especie de batalla entre a ver quién lo hace más barato y quién se baja más los pantalones, en definitiva, ¿no? Y entonces, en ese sentido, esa parte más pesimista del concurso. Pero para mí los concursos son imprescindibles que sigan existiendo, porque sobre todo lo que digo es eso, de que te permiten tener una idea, una línea de investigación dentro del despacho, ir hacia cierto tipo de concursos porque vas por una línea de investigación, ¿no? Y creo que eso no se debe de parar ni de abortar, ¿no?
Pues los concursos de estudiantes se quedan con la parte interesante que decía de lo de antes, ¿no? De lo profesional. Y es que es la propuesta, es el pensamiento, es el estudiante frente a una pregunta y una buena respuesta, en definitiva, ¿no? Yo creo que eso es un punto de frescura, un punto de algo directo en el que te lo tienes que tomar como una oportunidad para poder pensar. Y con la gracia de saber que estás casi por primera vez pues al lado de alguien que también está pensando sobre lo mismo, y el reto de cómo puedo realmente hacer llegar este desarrollo de lo que tengo en la cabeza de una manera clara, directa, y que pueda, en este caso, pues competir con otras maneras de presentarlo, ¿no? Yo creo que tiene la gracia de evidentemente plantear una serie de soluciones a unas determinadas preguntas, pero sobre todo también el cómo, ¿no? El cómo ya te empieza como estudiante a obligar a saber qué digo, cómo lo digo, con qué instrumentos y exactamente en qué formato, ¿no? Todo ese ejercicio mental me parece muy sano. Bien, en el caso de este es el segundo concurso que organizaba Arts Medium, ¿no? Y por lo que he ido conociendo de los siguientes solares que se están preparando desde Arts Medium, lo que me parece más cierto es la conjunción entre el programa y el solar que buscáis, ¿no? Entonces, en el caso de Atenas, me parecía como muy bien encajado, ¿no? El tipo de programa que se pedía y el emplazamiento donde se ubicaba, ¿no? En este sentido, el abanico era amplio, ¿no? Habría que estar dialogando con unas preexistencias realmente fuertes y de peso, y al mismo tiempo también tenía un programa pues muy de la ciudad, ¿no? Me parecía que tenías que estar como poco condicionado, ¿no? Y dejarte un poco contaminar, en el buen sentido de la palabra, por el trabajo de los alumnos que se habían presentado en este caso, ¿no? Entonces, lo que sí vi, hablando de estos paquetes en los que creías que podías ir como preseleccionando a los proyectos, es que había una primera manera que tenía que ver como cómo colocarse en el sitio, ¿no? Había una parte del programa muy importante que era este espacio público de relación, ¿no? Que estaba ya pues trascendiendo un poco la idea propiamente del programa, y yo creo que desde la organización lo que buscabais era que se hiciese también una lectura de que ese espacio público tenía que articular esa relación entre la ciudad y el museo, ¿no? Entonces, a mí de entrada me pareció interesante los que consideraban que este espacio público previo era el previo al edificio, es decir, leído desde la ciudad, la antesala del edificio en sí era ese espacio público, ¿no? Me acuerdo que comentábamos en el jurado, hacíamos con la mano así, ¿no? Es decir, si esto era el solar, estaban los que se colocaban generando una frontera muy clara con el edificio, con la propia calle, pero en cambio los que actuaban a la contra, ¿no? Con la concavidad de que el espacio público acababa en el edificio, por así decirlo. El edificio absorbía el último proceso del espacio público, y esta colocación receptiva, ¿no? De ese espacio público al mismo tiempo generaba como un límite mucho más fácil de definir con las otras series de edificaciones que quedaban un poco allí dispersas, ¿no? Y con un límite un poco indefinido, ¿no? Yo creo que esa colocación de concavidad, como decía antes, respecto al solar, facilitaba esas dos cuestiones, ¿no? De la reutilización o el reaprovechamiento de ese gran vacío público y la definición de los límites de la propia intervención, ¿no? Entonces, el ganador, recuerdo que yo creo que todos estuvimos muy de acuerdo que en ese proyecto era uno de los que tenía que estar ya en cabeza, ¿no? Porque enseguida se veía cómo había jugado con esa distancia del vacío, ¿no? Y cómo sabía que su edificación como fondo iba a tener esa relación, en este caso, por ejemplo, con la Acrópolis, ¿no? Bueno, pues esas cuestiones como tan claras, esas ideas tan claras, son las que te van metiendo un poco en una propuesta o en otra. En cambio, también valoré mucho, como con los otros miembros del jurado, propuestas en las que se redefinía un poco la organización del programa. Cómo la gente en algunos casos llegaba al museo atravesando una serie de filtros del propio programa, o cómo uno muy curioso parecía como algo un poco exagerado, pero que partía de la evolución del espacio expositivo, ¿no? O sea, que valorabas cómo piezas necesarias para
explicar lo que se quería explicar en ese museo se utilizaba como instrumento de proyecto, ¿no? Entonces la forma final pues tampoco era muy determinante o no era muy importante, era la decisión, ¿no?, de utilizar el recorrido como instrumento de proyecto, o ese espacio público como instrumento de proyecto, o una determinada integración topográfica con el solar también como instrumento de proyecto, ¿no? Valoraba ese tipo de cuestiones, ¿no? Y inevitablemente al final los ganadores o las menciones eran como algunos de los destacados de esos paquetes de proyecto, ¿no? Porque podíais hacer como bolsas, ¿no?, de participantes que iríais metiendo en una clase o en otra, ¿no? Y al final emergían algunos representantes que acabaron siendo los premios o las menciones, ¿no?